Hola, yo soy Constanza, bienvenidos a Croquera Vanitas. En esta ocasión voy a pintar 6 texturas con lápices de colores. La primera va a ser el metal. Tenemos que fijarnos en cuáles son los elementos característicos de cada textura para que puedas adaptarlo a tu proyecto. Las superficies metálicas son muy suaves, todo se refleja en ellas y tienen una muy suave transición entre las zonas de brillo y los tonos medios. La imagen que yo estoy ocupando como referencia para la textura metálica son la tapa de estos audífonos que son de color oro rosa, que es mi metal favorito, pero vamos a ver cómo adaptarlo a otro tipo de metales también. Voy a hacer unas líneas guías muy simples con grafito. Y una de las dudas que puede salir es por qué no ocupar algún lápiz de color que sea metálico. Este tipo de lápices deja un acabado más reflectante en comparación con los lápices tradicionales, por lo tanto el brillo y la sombra no va a quedar donde queramos, sino que va a depender en qué dirección llegue la luz. Para pintura decorativa, para tarjetas, ese tipo de elementos pueden ser muy útiles este tipo de lápices metálicos, pero cuando buscas una cercanía con el referente no va a ser tan útil. Comienzo pintando los tonos medios, que en este caso, como el metal que yo estoy intentando imitar es oro rosa, son estos tonos un tanto anaranjados. Aquí considera que cada metal puede tener distintas tonalidades. Por ejemplo, dentro del oro está este que es el oro rosa, también hay un oro amarillo, oro blanco. Entonces analiza bien cuál es la tonalidad que más se adapta a tu metal. Si quieres acercarte a un oro más amarillo, más tradicional, entonces en vez de estos tonos anaranjados ocuparía algún tono amarillo y ocre. Si quisiera acercarme a la plata, entonces ocuparía gris frío. Cada uno de los lados de esta tapa va a tener una tonalidad ligeramente diferente. Esto por supuesto que también pasa con otros metales y depende también de qué tan pulida esté la superficie. Si es algo que está muy pulido, todo se va a reflejar en ella el color de otros elementos que están cerca. Cuando ya paso a pintar la parte de la sombra, voy a utilizar a lo menos 2 tonalidades de café. Otra de las características de los metales, especialmente de aquellos que son muy pulidos, es que en la zona de las sombras no son planas, siguen habiendo reflejos. Por lo tanto, no voy a pintar toda la sombra plana de café, también voy a dejar algunos sectores donde hay algunos pequeños brillos y también tonos medios. En esta primera etapa lo que hago es poner los colores según la distribución que corresponde. Se ve bastante de la porosidad del papel, también considerando que este papel es bastante grueso, así que va a depender un poco de qué papel estás utilizando. Pero otro de los objetivos que queremos lograr con un acabado metálico es que sea una superficie plana. Por eso es importante que al final no se noten estos puntos blancos. La primera etapa, que fue poner el color de acuerdo a la distribución que correspondía según luces y sombras, ahora voy a agregar reflejos. En las zonas de brillo tengo que mantener una transición muy suave hacia el tono medio y no son brillos completamente blancos. Utilizo un color damasco para estos sectores que son más iluminados y ese mismo color también me sirve para poner reflejos sobre tonos medios o los sectores de la sombra. Aquí tuve que trabajar bastante para acercarme al color del oro rosa, que personalmente me parece que es una tonalidad un poco difícil de lograr. Y en la medida que voy agregando más capas de color, ocupo el disolvente también para siempre mantener ese resultado muy suave. Si tú no tienes disolvente, puedes utilizar algún lápiz blender, que son lápices de cera sin color, algún lápiz blanco que no sea tan opaco, o simplemente ya hacer más presión. Lo importante es que no se note la porosidad del papel. Ahora vamos a la segunda textura, que va a ser tela holográfica. Este tipo de telas es muy
plástica y aquí lo que más predomina son esta mezcla de colores propias de lo holográfico, que no solo podemos llevarlo a telas, también puede ser para otro tipo de elementos. En este caso hay un predominio de tonos grises y lilas y hay muchas formas suaves y curvas, también con transiciones muy suaves entre un color y el otro. El primer paso para este acabado holográfico es hacer un mapa del color. Voy a comenzar con los tonos celeste, gris, lila, que se mezclan entre sí. Para que la transición sea suave, siempre considera en el punto de unión de ambos colores superponer una capa de cada color sobre la otra. Primero haciendo muy poca presión y en la medida que voy avanzando más, entonces ya haré más presión. Así que en esta primera etapa no queremos cubrir completamente el papel, sino poner una adecuada distribución de cada color. Como los colores que tengo son bastante intensos y la imagen de referencia son tonos mucho más suaves, voy a ocupar un celeste muy claro, haciendo más presión. Esto me va a servir para bajar un poco la intensidad de los colores que he pintado previamente y también para mezclarlos y que ya no se note tanto la porosidad del papel. También se puede ocupar blanco y más adelante lo voy a hacer así, pero ten en cuenta de que si ocupas el color blanco, especialmente sobre colores más oscuros, puede ser que dé un resultado más pastel y que dependiendo del color, por ejemplo, si abajo tuvieses un tono rojo o un rosa muy intenso, pudiese cambiar y verse como un rosa totalmente diferente. Ahora voy a agregar otros colores para tener un mejor resultado entre la transición de un color y el otro. Voy a poner amarillo en algunos sectores y también un color turquesa. Y ya como último paso fue agregar varias capas de lápiz blanco para bajar un poco la intensidad de estos colores. Creo que aquí no me acerqué tanto a la imagen de referencia, más que nada porque mis colores fueron mucho más intensos, pero se logra más o menos el objetivo. La tercera textura es vidrio. Obviamente hay diferencias en cada caso. Aquí influye si es un vidrio más grueso o más delgado. En términos generales, todas son superficies muy suaves, en las que se producen muchos reflejos, y en los bordes más gruesos siempre se producen algunos espacios en tonalidades grises. En el caso de los vidrios más antiguos, no es tan gris el elemento, sino que es mucho más verde. Aquí yo ocupé como referencia el costado de un vaso. Es un vidrio bastante grueso y se asemeja un poco a estos vidrios más antiguos que son un poco más verdosos. Así que insisto, esto va a depender un poco de cada caso, si hay un predominio de tonalidades grises o más verdes. En el caso que sea un vidrio moderno, podríamos decir, y distingues que hay tonalidades grises, prefiere aquellas que son grises fríos, porque si ocupas grises cálidos se va a ver como un poco sucio. Comencé pintando el sector que era más grueso el vidrio, donde se producen sombras y que tenían un mayor predominio de tonos verdes. Luego fui agregando los tonos medios, donde ya ocupé lápices grises. Aquí siempre es muy suave la transición de un color hacia el otro y con bordes muy difusos. En este caso, utilizar movimientos circulares puede ser bastante útil. Como la imagen de referencia que yo estoy ocupando es de un vaso vacío, sí se notan muchos reflejos y tonos medios, pero si hubiese algún contenido en el interior, muchos de estos tonos medios no se notarían. Ocupo un lápiz blender para suavizar el color para que todo quede mucho más difuso. Como tengo que hacer presión para utilizar el lápiz blender, es normal que se produzca un poco de residuo. De a poco fui avanzando más cada área, incorporando algunos reflejos verdes y luego ocupaba el lápiz blender para que me ayudara a que tuviese esos bordes difusos.
Aquí un lápiz blanco puede ser muy útil también. Y en esta textura de vidrio yo me di cuenta que me quedó desproporcionado el dibujo, por eso si tapo una parte se ve mejor que cuando ya lo vemos completo. Esto me pasa por apurarme al dibujar, por siempre ponerme ansiosa por querer pintar y no dedicarle el tiempo necesario al dibujo. Pero creo que se entiende cuáles son los elementos característicos del vidrio y los puedas poner en práctica en tus propios dibujos. Ahora vamos con las texturas más rugosas y es el turno del cabello. Aquí lo importante es considerar que el cabello tiene una dirección que va a depender de cada caso, si es un cabello más bien liso, con ondas o crespo. Selecciona a lo menos 3 tonalidades del color del cabello que vas a pintar. Comenzamos con la más clara y aquí vamos a hacer movimientos lineales, pero no son líneas rectas que tienen que quedar perfectas, sino que tienen que quedar según la dirección que tiene el cabello. Te aconsejo que no pintes todo el cabello al mismo tiempo, sino que anda dividiendo por segmentos. Trabaja primero un área, avanza bastante en esa y luego pasas al otro sector. También hay unos mechones que quedan arriba de otro. Por lo tanto, otro de los objetivos que quiero lograr con este cabello es esa sensación de que hay un poco de profundidad, que hay superposición de elementos. Cuando ya avancé un poco con el primer café, entonces ahora voy a ocupar el café medio y también voy a pintar estas líneas que se adaptan al movimiento natural del cabello. Para este tipo de texturas es muy aconsejable que tengas el lápiz bien afilado para que permita hacer estos detalles. También te recomendaría que utilices lápices que son más bien duros, idealmente lápices que son en base al óleo, porque estos lápices tienen una punta más resistente, no se desgastan tan fácilmente. Por lo tanto vas a tener esas líneas más finas, más detalles. En cambio, si utilizas un lápiz muy blando en base a la cera, se va a desgastar más rápidamente, van a quedar líneas más gruesas, por lo tanto no se va a ver un cabello tan fino, sino que se va a ver demasiado grueso. Para lograr este efecto de cabello hay que trabajar por muchas capas, siempre siguiendo la dirección del cabello. Comencé con el color más claro, luego el tono medio, el café más oscuro e inclusive en aquellas partes de sombras más intensas voy a ocupar un café aún más oscuro y también el color azul índigo, que es mi favorito siempre para oscurecer. Pero esto no significa que no puedas ocupar negro, adáptate a los colores que tienes. En el punto en el que el papel ya tiene suficientes capas de color, ya está bien cubierto, vamos a empezar a trabajar los brillos. Una forma de hacerlo es con una goma. Esta es una goma muy pequeña, es de detalle. Por supuesto que no logra sacar todo el lápiz, lo cual en este punto es bastante favorable porque nos permite un resultado más natural. Tampoco borramos por completo el color de esa área. De todas formas voy a poner algunas líneas siguiendo el movimiento del cabello para que de esa forma quede la sensación de que hay algunos cabellos que reciben más luz, brillan más y otros entre medio que están un poco más oscuros. Otra parte muy importante para poder agregar más luz a nuestra textura de cabello es mediante un lápiz blanco. Lo aplico en algunos sectores específicos, siempre considerando cuáles son las zonas que reciben más luz. Tampoco es la idea dejar un bloque blanco, sino siempre haciendo estos movimientos lineales que simulan las hebras del cabello. Para integrar de mejor manera el lápiz blanco al resto del coloreado, utilizo un lápiz blender. Esto me ayuda a crear una mejor transición entre aquella zona que pinté de blanco con el resto de la fibra del cabello que está café. También puedo ir adelgazando un poco esta capa de blanco, lo que va a hacer que el color se vea más translúcido.
y tenga un resultado más natural. Siempre haciendo estos movimientos de hilo, podríamos llamar, nada de movimientos circulares aquí, hay que trabajar todo de forma individual, pero la verdad es que es bastante más sencillo de lo que parece. Es solo cosa de ir trabajando en bloques y determinar bien cuáles son los sectores que reciben brillo y las zonas de sombra. La textura que corresponde ahora es la mezclilla. En general la mezclilla suele ser de color azul, pero también hay colores que son más profundos, otros más claros. Puede que sea un jeans que tenga un sector más desgastado. Todos esos detalles dependen del caso, pero en términos generales podemos decir que aquí hay una trama. La imagen que yo usé de referencia es el sector de una falda donde se junta la pretina y una costura. También voy a necesitar a lo menos 3 tonalidades de azul. Comienzo con la más clara haciendo movimientos lineales. Cada uno de estos paneles de la prenda va a tener un tramado en una distinta dirección. Si por ejemplo en alguna parte hago movimientos que sean horizontales, luego voy a hacer movimientos en el sentido contrario, es decir, verticales. Cuando paso a la segunda tonalidad de azul, sigo haciendo estas líneas formando el tramado. No es necesario que las líneas queden completamente rectas, de hecho tienen que ir adaptándose al volumen que está debajo de la tela. Con esta tonalidad de azul también comienzo a marcar los sectores de sombra, que son donde se forman pliegues. Para marcar estas sombras sí utilizo movimientos circulares sin hacer mucha presión, a diferencia de los movimientos lineales que veníamos haciendo, que sí son de mayor presión. Luego paso con la tercera tonalidad de azul, también haciendo estos movimientos lineales, formando el tramado, y de a poco comienzan a quedar menos espacios en blanco. Este es el momento en que si quieres agregar otra tonalidad de celeste, puedes hacerlo e ir repitiendo todos estos primeros pasos anteriores, haciendo los movimientos lineales para formar el tramado de la tela y los movimientos circulares para marcar las sombras. Repetir todas las veces necesarias hasta que el papel ya quede bien cubierto y no se vean espacios en blanco. Ahora vamos a empezar a trabajar aquellas zonas que están más desgastadas, que suelen estar cerca de las costuras. Con un lápiz blanco siempre son zonas pequeñas y que varía cómo está la costura en ese sector. Suelen quedar algunas partes más sueltas por la costura, que son más altas y las que se desgastan más rápido, y en aquellas partes donde la costura es más apretada van a quedar más hundidas, por lo tanto más oscuras. Y luego con el lápiz blender voy suavizando los bordes e incorporando mejor este color blanco con las capas anteriores de azul. Esto de hecho es bastante parecido a cómo trabajar el cabello, la única diferencia es que obviamente son colores diferentes y las direcciones son distintas, pero es básicamente lo mismo, hacer movimientos lineales que se adaptan a una dirección. Las costuras son un detalle que nos va a ayudar mucho a tener un mejor resultado. Como ya tenemos varias capas de azul, voy a utilizar un lápiz tinta gel blanco e ir marcando estos hilos. No los vamos a dejar en blanco. Luego con un lápiz amarillo voy a cubrir lo que hice con el lápiz tinta gel, pero doy primero esta base blanca para que el color pueda resaltar de buena manera. Si no pusiera el lápiz tinta gel se perdería un poco la intensidad del amarillo. Para un mejor acabado de estas costuras, también con el azul más oscuro, voy a ir marcando las sombras contiguas a estos hilos. En estas últimas capas, si hay que hacer algún ajuste de color, ya no es necesario hacer los movimientos lineales, se pueden hacer movimientos circulares y muy suaves
que no buscan esa sensación de tramado de la tela, sino que son solo para acercarse al color de la referencia. Y la última textura es la madera. Aquí también hay que considerar que cada caso va a ser único y hay distintas tonalidades de madera, algunas pueden ser más oscuras como el nogal y otras mucho más claras como el pino. Pero en general, aunque cada patrón es único, siempre hay algunas líneas curvas y algunos círculos que suelen ser más oscuros. Voy a dar un color base, que en mi caso va a ser un color crema. Primero marqué las líneas de cada tabla para no confundirme. Es ideal si hay algunas diferencias de tonalidades. Ocupo el disolvente para que me ayude a cubrir mejor el papel de una forma más rápida, pero no es necesario si tú estás trabajando en un papel más liso. Ahora con un lápiz café voy marcando estas líneas curvas. Tienen que quedar difusas, así que puedo repasar sobre ellas o hacer algunos movimientos circulares para que no queden tan precisas. También presiono con otro color arriba para que quede mejor cubierto, no se note esa porosidad del papel y me ayude con esta sensación de línea difusa. Este patrón de líneas y círculos que tiene la madera tampoco es exactamente del mismo color, con la misma tonalidad para toda la tabla. Van a ver algunos sectores que son un poco más rojizos o un poco más amarillos. Repaso también las líneas que dividen cada tabla y un detalle que ayuda mucho al acabado final es que esta línea no sea exactamente del mismo color. Puedo primero poner un color más claro y luego con otros colores más oscuros marcar y repasar algunos detalles. También hay algunos sectores que pueden verse un poco más manchados y con un color muy translúcido. En esos casos hago movimientos circulares con muy poca presión. También el lápiz blender me sirve bastante para ir integrando mejor los colores, que queden más difusos y más translúcidos. Luego con un color ocre voy a repasar algunos sectores de cada tabla porque quiero que mi madera no se vea tan pálida y tenga estas tonalidades diferentes. Creo que podríamos hacer una nueva edición de texturas porque quedaron varias pendientes. No digo que los resultados sean perfectos, pero espero que te sirvan de alguna guía y lo puedas adaptar a tu propio proyecto. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Suscríbete si quieres ver más contenido así. Y en la cajita de descripción voy a dejar todos los materiales que usé y otros links que te pueden interesar. Nos vemos una próxima semana con un nuevo video en Croquera Vanitas.